Vale, entonces vamos a ir con la segunda parte, con la segunda charla sobre psicología ayurvédica. Y recordad que a lo largo de la charla os voy a dar espacio para que los que estáis aquí en formato online, pues en presencial, pues podáis hacer cualquier pregunta que tengáis. Entonces os recomiendo que lo que hagáis es, si a lo largo de la charla va surgiendo alguna duda, pues que las apuntéis en vuestra hoja, en vuestro bloc de notas y que cuando os dé pie, para no interrumpir en medio de la charla, pues que os podáis acordar de vuestras dudas. ¿De acuerdo? Entonces, un poquito para retomar aquello que estuvimos viendo al final de la última charla, estuvimos hablando de Ida, Pingala y de Sushumna, que eran los tres nadis principales con los cuales nosotros teníamos acceso a la sanación pránica de nuestro cuerpo. Hablamos que Ida Nadi, que tenemos acceso a Ida Nadi a través del orificio nasal izquierdo, conecta con el hemisferio derecho del cerebro y con la parte izquierda del cuerpo, y tiene que ver con el humor biológico de Kapha. Por lo tanto, si tenemos un desequilibrio tipo caza por exceso, no queremos hacer el pranayama lunar. No queremos inhalar por la izquierda y exhalar por la derecha, porque lo que estamos haciendo ahí es aumentar caza. Y una persona del tipo caza, donde está compuesta principalmente por tierra y por agua, lo que necesita es disminuir caza y aumentar normalmente bata, pita o bata o pita, ¿vale? Necesita aumentar el fuego, su fuego digestivo, que tiene que ver más con pita. Entonces, no es la mejor idea, por así decirlo, pues trabajar con el pranayama lunar. La fosa nasal derecha, que es Pingala Nadi y pertenece al orificio nasal derecho, al hemisferio izquierdo del cerebro y a la parte derecha del cuerpo. Ahí estamos aumentando pita, estamos aumentando el fuego y la bilis. Entonces, si somos una persona con un desequilibrio del tipo pita, de tipo fuego, que tenemos una emoción muy intensa, que tendemos al enfado cuando estamos en desequilibrio, que tendemos a la cólera, a la ira, a la intensidad, pues no es el mejor pranayama que podemos hacer. ¿Cuál será el mejor? A no ser que tengamos un desequilibrio kapha-pita, pues estará bien hacer el pranayama lunar cuando tengo un desequilibrio por exceso de pita, inhalaré por el izquierdo y exhalaré por el derecho. ¿Cuál es el mejor cuando tengo un desequilibrio tipo kapha? Pues cuando tengo un desequilibrio tipo kapha, inhalaré por el derecho para aumentar el fuego y exhalaré por el izquierdo. Y recordamos que Sushumna Nadi, que es el canal central, pertenece a Vata, al elemento aire y éter. ¿Y cómo podemos regular Vata? Pues aumentando tanto Pita como Kapha, haciendo la respiración alterna, o según la tradición del yoga sería Anuloma Viloma, donde inhalamos por el izquierdo, tapamos el izquierdo, exhalamos por el derecho, inhalamos por el derecho, tapamos el derecho, exhalamos por el izquierdo. ¿Vale? Y esos tres nadis, Ida, Pingala y Sushumna, una práctica tan sencilla como esa, nos permite en el cotidiano poder ir regulando nuestro sistema nervioso, ya que Ida Nadi pertenece al sistema nervioso parasimpático, que es el de relajación, y aumentamos la serotonina, ¿ok? Y Pingala Nadi pertenece al sistema nervioso simpático y estamos aumentando el cortisol. Bata, lo que necesita, Bata, que es muy variable por un exceso de movimiento mental en Sushumna Nadi, lo que va a ocurrir es que necesita constantemente ir regulando el cortisol y la serotonina. Por eso aplica Nadi Sodhana en su práctica. Muy bien.
¿Cuáles son las causas de los desequilibrios en los nadis? Para terminar de cuajar la última parte que vimos el último día. Pues los factores que alteran al flujo pránico y al flujo de los nadis, y acordaros que ese flujo solo está sano cuando es un flujo normal. Si es un flujo aumentado, disminuido, bloqueado o hacia afuera, es un flujo que está en desequilibrio. Pues ¿cuáles son? El karma y las acciones actuales. Es decir, las acciones del pasado y mis acciones actuales van a afectar a mi karma. Por lo tanto, si yo soy una persona predominantemente pita y tengo un momento de intensidad y de fuego, y de repente voy conduciendo y le doy un puñetazo al cristal del coche y lo rompo, eso estoy generando un karma que lo que está haciendo es aumentar pita. Sin embargo, si de repente siento ira, frustración y enfado, y en vez de darle el puñetazo a la pared o al cristal o al iPad y lo rompo, y lo digo porque es mucho, en consulta es muy común, que me diga, Pablo, no sé lo que me pasa, pero es que estoy rompiendo ordenadores últimamente. Se lo doy a un saco de boxeo o me meto en la habitación y grito, pues entonces ahí ya no estoy generando un karma negativo y me estoy sacando la energía de exceso de pita. Porque cuando yo rompo algo, no solo estoy, no es que me esté descargando energéticamente, que puede que también, pero también me estoy enfadando porque he roto lo que no quería romper por una mala gestión de las emociones. Entonces, karma y las acciones actuales, las drogas y las sustancias. El uso de drogas, la marihuana, un montón de drogas químicas, los estimulantes, tabaco, café, alcohol, se consideran drogas, aumentan el flujo en todos los nadis. Hay algunas drogas que son depresivas, entonces lo disminuyen, pero los estimulantes aumentan el flujo en todos los nadis. Hay drogas que son psicodélicas, tienden a incrementar el flujo en Sushumna Nadi, elevando la conciencia al mundo astral. El éxtasis, por ejemplo, aumenta el flujo en Ida Nadi, produciendo sensaciones de amor profundo. Sin embargo, el uso excesivo de cualquier droga debilita el oyas, esencia vital, lo que puede llevar a un flujo excesivo e insuficiente de energía. Ahora viene el tema de las drogas, que no son drogas, que son consideradas medicinas. Por ejemplo, ayahuasca, hongos, San Pedro. Ya, Pablo, pero estos son medicinas. Todas las medicinas o todas las sustancias psicodélicas, por muy naturales que sean, si no haces un uso responsable de ellas, es decir, un uso que no sea ocioso, sino un uso puntual, una vez al año, una vez cada 2 años, una vez cada 3 años, o cuando tu cuerpo lo necesite y que lo hagas para hacer un trabajo personal, entonces no es que no te estén afectando, te están afectando, lo suyo es que te esté viniendo bien y que estés sabiendo entrar y salir de ese proceso adecuadamente, articulando la experiencia que has vivido. Pero si tu uso de esas sustancias, que son medicinas, es un uso recreativo y después no hay una integración de la experiencia, tienes más posibilidades y más papeletas que el flujo en exceso en Shushumna Nadi se integre en ti. Así que todo depende de la interpretación de la experiencia. La dieta, la alimentación también influye en el flujo, aunque de manera más sutil. Dietas puras y ligeras promueven un flujo saludable. Dietas pesadas generan toxinas y bloquean el flujo. Actitudes y emociones ante la vida. Las emociones afectan directamente al estado de los nadis. La depresión y las emociones reprimidas reducen el flujo. Las emociones de alegría y la libre expresión emocional lo incrementan. Pero aquí tengamos en cuenta que no hay emociones ni positivas ni negativas.
un exceso de depresión o un exceso de tristeza, que la depresión no deja de ser un exceso de tristeza, donde la tristeza se ha cronificado en el individuo, o el aletargamiento, el letargo se ha cronificado en el individuo, puede estar haciendo que emociones de alegría, de intensidad y de entusiasmo, pues se tapen por un exceso de tristeza. Pero es que un exceso de alegría en una persona puede generar un aumento tal del flujo pránico que también tapone energías diarias que hay en el cotidiano o emociones diarias que hay en el cotidiano como la tristeza. Por lo tanto, a veces un exceso de alegría es también una disociación en el ser humano, porque está tapando emociones profundas y lo que tiene es un exceso de alegría y también puede llegar a ser un problema. Y a veces ese problema puede ser igual de grave que en un exceso de tristeza. Respiración y pranayama. Es decir, nuestra respiración cuando es muy superficial está haciendo que el cuerpo no se oxigene, por lo tanto genera ansiedad, estrés, abrumamiento. Pensamiento y estado mental. ¿Cuál es la cualidad de nuestros pensamientos? Los pensamientos de amor incondicional aumentan el flujo en el ida nadi, pero es que también lo puede aumentar en exceso, porque el amor incondicional está muy bien. Es complicado tener amor incondicional. Pensamientos contemplativos sobre la realidad incrementan el flujo en el Pingala Nadi, ¿vale? Entonces, la práctica contemplativa nos permite tener más capacidad y esfuerzo al estrés y a la acción. Entonces, tenemos karma, drogas, dieta, actitudes y emociones, respiración y pranayama, pensamiento y estado mental. Y por último, orgasmo versus represión sexual. La represión sexual disminuye el flujo pránico, pero en una persona que tiene mucho estrés y mucha ansiedad y que tiene un ollas muy bajito, el exceso de orgasmos también le va a hacer que aumente el flujo pránico y se debilite, porque su cuerpo, sus canales energéticos, no están preparados por ese voltaje tan elevado. Entonces, dijimos que en los nadis teníamos que ver principalmente dos vías de trabajo. Está la vía del trabajo de la purificación y está la vía del trabajo de la tonificación. Tenemos la purificación, que ocurre sobre todo, principalmente la purificación va a ser buena para caza, ¿vale? Porque a caza le viene bien purificar, limpiar, porque normalmente caza tiene un ollas elevado, tiene un tejido conjuntivo que es capaz de sostener su experiencia vital, pero no tiene la fuerza y tiene energía bloqueada en cierto modo, por lo tanto lo que necesita es una purificación. Pero normalmente para Vata y para Pita, para el elemento aire y éter, cuando está en exceso, antes de estar en un proceso de purificación y, por ejemplo, entrar en prácticas de yoga muy intensas, lo que necesita es una práctica de tonificación. Y esa práctica de tonificación significa primero fortalecer el cuerpo antes de purificar. ¿Significa que Vata y Pita no necesitan purificar, que no tienen toxina? Sí, pero lo que pasa es que si el elemento aire, éter, fuego, agua relacionada con la bilis purifica antes de tonificar, se va a debilitar y puede llegar a romper tejidos muy profundos de su cuerpo o canales de su cuerpo. Imagínate un tipo pita que debido al exceso de exigencia ha quemado su cuerpo. Ha quemado su cuerpo, ha quemado su sistema y el árbol se ha quemado. Eso significa que ha utilizado demasiado fuego digestivo para vivir. Entonces su cuerpo de repente parece que se ha vuelto más pequeño. Y esa persona empieza a intentar sanarse con una práctica de yoga más intensa, con unos pranayamas más intensos, con unas dietas y unos hábitos más intensos.
en vez de hacer lo que tiene que hacer, que es prácticas de yoga restaurativo, dormir, comer, tomar papillas y darse mucho automasaje y que le den mucho masaje y meter mucho aceite en la comida. Esa persona no va a sanar, va a entrar en un tratamiento de purificación y va a enfermar más, se va a debilitar. A lo mejor al principio parece que está sanando, pero sus huesos o sus tejidos se van a debilitar y va a volver a entrar en otra lesión y en otra lesión y en otra lesión, cuando el cuerpo lo que le está pidiendo es tonificar. Y tonificar es descansar, fortalecer, comer, dormir y poco más. Es hombre y mujer de spa. Muy bien, y vamos a pasar. Si no tenéis ¿tenéis dudas sobre esto? ¿Sobre la parte de los nadis? Uy, hemos perdido a alguna persona por ahí. ¿No tenemos dudas? Pues sigo adelante. Chakras. Vamos a ir a la parte de los chakras. Bueno, vamos a ir primero a un término que es el término de los gunas, que no lo vimos en la charla pasada. Para introducir esto, voy a hablar en cierto modo de la rueda de la vida o del samsara. ¿Ok? Ese término del samsara está más relacionado con el budismo tibetano o con el budismo de per se. Entonces, el yoga nos dice que todo, y está muy relacionado con los humores biológicos, que toda esta naturaleza, aparte de que está creado de nuestros elementos, de aire, éter, tierra, agua, fuego, no solo está creado de eso, sino que todos los elementos de nuestra naturaleza y todos los objetos y todas las cosas tienen tres cualidades principales, tres gunas principales, que son tamoguna, rayo guna y sattva guna. Entonces, cuando estamos hablando de enfermedad psicológica, es interesante observar si esa enfermedad tiene un exceso de tamas, de letargia, y ahí estaríamos hablando de un flujo pránico disminuido, tamas, T-A-M-A-S, o si esa enfermedad es rayásica, rayas con J, rajas, rayas, que tiene un exceso de flujo pránico en aumento. Tamoguna es la energía disminuida, rayoguna es la energía aumentada. Por lo tanto, todas las enfermedades y los desequilibrios van a poder estar clasificados si son tamásicos, que disminuyen la energía, o un desequilibrio por aumento de energía, es rayásico. ¿La ansiedad qué es? ¿Tamoguna o rayoguna? Bueno, pues existe una ansiedad, la ansiedad es rayoguna, pero la depresión es tamásico o rayásico. Existen dos tipos de depresiones. Existe la depresión tamásica, que le pertenece principalmente a Kapha. Es una depresión que se originó en la depresión. Tristeza, más tristeza, más tristeza, más tristeza, más tristeza. Y después hay otro tipo de depresión, que es la depresión rayásica. Y esa depresión rayásica no comenzó desde la tristeza, sino que comenzó desde la ansiedad, 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 exigencia, ansiedad, exigencia, ansiedad, exigencia, ansiedad, exigencia, y de ahí hubo una caída libre hacia la depresión. Y esa depresión es una depresión rayásica, donde normalmente el paciente va a estar siempre saltando entre rayas y tamas, rayas y tamas,
rayas y tamas. Cada vez que intenta salir de esa depresión tamásica, rayásica, va a tener un momento de mucha intensidad y vuelve a caer. Eso ocurre mucho cuando hay una persona que ha sufrido, una vez más, burnout o su árbol se ha quemado. Y después está, normalmente todos los seres humanos estamos luchando siempre entre rayas y tamas. La sociedad principalmente está creada para que sea una sociedad rayásica, donde estemos siempre full on de energía para cumplir nuestros objetivos. Por eso muchas veces Caza lo pasa tan mal, porque Caza o una persona o incluso una persona equilibrada en su caza puede sufrir mucho en este mundo, que es un mundo rayásico, porque puede caer en la tentación de pensar que se siente culpable porque su cuerpo no le pide hacer más, cuando esa persona está en dicha y en felicidad absoluta. Entonces, cuidado en no caer en esas trampas, ¿no? De la sociedad moderna que nos obliga cada vez a producir más y a cumplir objetivos. Entonces, el ser humano está siempre entre rayas y tamas, rayas y tamas. Y la idea es que esas polaridades entre rayas y tamas se vayan acortando y cuando conseguimos domar a la bestia es cuando conectamos, supuestamente, con un estado sátvico de la conciencia. Es decir, soy capaz de controlar mis sentidos, mi gusto, lo que quiero oír, lo que quiero ver con mis ojos. Me gusta estar en este bar lleno de música que me está cerrando todos los sentidos. ¿Sí o no? No. Pues entonces no voy aquí. Me gusta estar viviendo en el centro de Lavapiés o de Madrid y todos mis sentidos están siendo invadidos. Pues si tienes una alta tolerancia al estrés, a lo mejor puede ser tu espacio natural. Pero si tu tolerancia al estrés no es tal, a lo mejor es un momento para tomar la decisión en tu vida de moverte a otro lugar, dependiendo de la constitución y de la capacidad de sostener que tenga cada ser humano. Entonces, lo que vamos a estar llevando es a ese estado sátvico de la conciencia que tiene que ver con un estado sátvico de ecuanimidad, donde cada vez esas polaridades entre rayas y tamas van disminuyendo y se van haciendo más pequeñas. Ya, Pablo, pero es que entonces la vida se vuelve más insípida y sin sabor y a mí lo que me gusta es la intensidad. Error. No, porque los grandes yogis y los grandes rishis y los grandes médicos de Ayurveda decían que durante un gran tiempo sería interesante que el ser humano aprendiese a estar en un lugar entre gustos y disgustos, a desconfiar que lo que me gusta realmente me gusta y a desconfiar de aquello que no me gusta que no sea incluso mi medicina, ¿vale? Hay personas que por karma tienen una mayor facilidad para hacer esta transformación, este trabajo de conciencia, incluso sin tener una guía. Hay otras personas que por karma, que por la vida que han vivido, que por el tipo de crianza que han tenido, pues necesitan una guía para hacer este cambio de conciencia, en el cual aprende a distinguir aquello que le sienta bien de aquello que le sienta mal. Pero la gran mayoría de los seres humanos en el planeta Tierra no tienen sus sistemas de alerta activos, lo tienen desactivados. Por eso hoy en día, si eres una persona joven a quien no le gusta la fiesta, puede que tengas un problema. La fiesta, como se entiende fiesta, que es salir, emborracharse y tomarse cualquier otra cosa. La fiesta puede ser de otra forma. Puedes salir con un picnic en el campo, con música, con un par de guitarras y encender un fuego y bailar alrededor del fuego en pelotas. Eso es otra fiesta, por ejemplo.
Entonces, la idea dentro del trabajo terapéutico o de psicología ayurvédica, pero realmente dentro del trabajo holístico de la ayurveda, es conseguir que esa polaridad entre rayas y tamas, entre el exceso de acción y el exceso de letargia, entre el exceso de impulso creativo que deja de ser creativo y pasa a ser un escapismo para no estar quieto, y el exceso de letargia por miedo a perderse en el propio impulso creativo, ahí conectamos con sattva, con la pureza, con la mirada ecuánime ante la vida. ¿Y qué significa, qué es símbolo de buena salud en sattva? A nivel emocional, es un estado sátvico de la conciencia, es cuando somos capaces de observar cómo aquello que vivimos en el momento presente está siendo la perfecta lección que nosotros necesitábamos en la vida. Pero no solo es saberlo a nivel cognitivo, sino es vivir como tal y por lo tanto saber utilizar la experiencia vital que estoy viviendo para evolucionar en mi conciencia, pero no solo en lo astral, sino incluso en lo material. Utilizo lo que estoy viviendo para ir a un lugar de mayor evolución de la conciencia, para llegar a un lugar de mayor evolución de lo material, de mis relaciones, de cómo yo o cómo tú te ubicas en tu concepto social y en tu tribu. Eso es un estado sátvico de la conciencia. Estado sátvico de la conciencia no significa que estás siempre unido con Dios. Significa que, perdona, que me ha entrado aquí un mensaje. Bien, aquí la gente avisando que lo verán grabado. Es estupendo. Para eso está la opción. Entonces, un estado sático de la conciencia no significa que estás en dicha y ananda con Dios las 24 horas del día. Significa que tienes los pies en la tierra, pero hay parte tuya que está conectada. Por lo tanto, eres capaz de tener una mirada ecuánime ante la realidad que estás viviendo. No una mirada de mentira. Si hay guerras fuera, hay guerras fuera. No lo niego. No digo, ay, pobrecitos, eso no me va a venir, no me va a tocar nunca a mí, y soy una parte completamente disociada de lo que pasa en este planeta Tierra, por lo tanto, yo estoy solo en mi práctica personal y no hago nada dentro de lo que está en mis posibilidades. O no dejo que eso me haga sentir una emoción negativa, porque yo lo único que acepto son las emociones positivas. Mierda espiritual, ¿vale? Una vez más, el estado sádvico de la conciencia es entender que lo que nos toca vivir es la excusa perfecta para evolucionar como seres humanos y volvernos cada vez más responsables de nosotros mismos. Eso es sádvico. Es entender que si un día me como una hamburguesa en vez de un kichari, me lo como aceptando las consecuencias de esa hamburguesa y me la como en paz, porque acepto las consecuencias que lo que estoy haciendo a lo mejor no está saciando mi salud, pero está saciando otra parte de mí que también es necesaria. Esos son los gunas. Tamo guna, rayo guna, sattva guna. ¿Qué son los chakras y cuál es la importancia de los chakras en el sistema energético? Esta palabra que durante mucho tiempo ha sido un tabú y que incluso si te dedicabas a la enseñanza del yoga, alguna vez te ha caído el mote del chakras, ¿vale? A mí alguna vez alguien me la ha llamado. Oye, tú chakras, ¿a dónde vas? Entonces, la palabra chakra se traduce comúnmente como una rueda, lo que sugiere su naturaleza circular. El cuerpo tiene mogollón de reservorios energéticos, pero los reservorios energéticos más grandes
son los chakras. Son centros energéticos que a veces se describen como flores de loto o embudos giratorios. Estos centros son responsables de almacenar una gran cantidad de energía pránica. ¿Son realmente los centros energéticos flores de loto? No. Lo que pasa es que esas visualizaciones se han utilizado de manera antropológica e histórica para activar esos centros de calor. Entonces, esas flores de loto se ha utilizado como una cosmovisión que a medida que tú vas integrando esa cosmovisión en ti, de la misma manera que los cristianos integran la cosmovisión de Cristo y en un estado de catarsis Cristo se le va a aparecer, pues a lo mejor si eres un practicante de yoga en un estado catártico o de psicodelia, lo que se te va a aparecer delante tuya o es el mapa energético de los chakras, Hatha Yoga, el sol y la luna, ¿vale? Entonces, esto es una reeducación para que la experiencia espiritual tú la desarrolles a través del yoga, del hatha yoga. ¿Es la única vía espiritual y de autoindagación? No, es una vía más, no es la única. Cuando la energía pránica se activa y se eleva a través de la Sushumna, interactúa con los chakras, aumentando la concentración del prana en ellos. Este proceso no solo intensifica la energía en los chakras, sino que también amplía las percepciones mentales, lo que resulta en una expansión de la conciencia. Somos capaces de ver más allá de lo aparente. La forma en que una persona vive y lo que aprende a lo largo de su vida alteran la frecuencia vibratoria de sus centros energéticos. Todas las impresiones que vamos captando a lo largo de nuestro día a día van alterando nuestros centros energéticos. A medida que el practicante va evolucionando en su práctica, y estoy hablando de evoluciones que a veces nosotros en el mundo moderno pensamos que para llegar de A a B, en un día podemos llegar. Entonces yo de repente eh, hoy me pongo a escribir las primeras páginas de un libro y me propongo llegar a terminar el libro dentro de 3 meses. Es posible, lo puedes hacer. Bien. En el camino espiritual, los tiempos son mucho más amplios y no es que sean mucho más amplios, sino es que dependen de ti hasta cierto modo, porque dependen de ti y dependen de las experiencias que te tengo que vivir, dependiendo de tu karma. Por lo tanto, tiene un cierto grado de rendimiento y de rendirse ante la vida y lo que la vida trae. Entonces los cambios ya no son de 3 meses. A veces una evolución de la conciencia, por ejemplo, el trabajo con la compasión y entender qué es la compasión, tú comienzas hoy a trabajar la compasión y llegas al 80% de vivir en compasión dentro de 20 años. ¿Ok? Hoy comienzas a trabajarte a través de la salud ayurveda, pero vas a llegar al clímax de tu salud ayurvédica y de tus hábitos comportamentales que están en conexión con tu naturaleza, vas a llegar al 80% de salud ayurvédica dentro de 5 años. Porque es un trabajo que no va al síntoma, sino va al origen. Por lo tanto, cuando tú estás intentando aplicar cambios, ya sea de práctica de asana, práctica de meditación, práctica de pranayama, práctica de alimentación, práctica de automasaje, práctica de sueños, horarios, todo eso no lo puedes aplicar de la noche a la mañana. Pero esa es la belleza. La belleza está en que el hecho de que tú no lo puedas aplicar te va a llevar a una pregunta interna de por qué no estoy siendo capaz
de amarme al 100%. En esa pregunta de no ser capaz de amarme al 100%, empieza un proceso de autoarticulación de mi vida personal y de mi vida pasada para indagar en mi karma y para indagar cómo a mí me alimentaban y para indagar por qué tengo este comportamiento autodestructivo y de dónde me viene y por qué ha podido aparecer. Entonces se convierte en un trabajo muy interesante en el cual el no ser perfecto es necesario. Y ojalá no seamos perfectos en el proceso de sanación ayurvédica y podamos tener subidas y bajadas, porque al final tú puedes ser muy sano, pero es en esas subidas y bajadas que consigues ser más humilde, que consigues ser más, estar en conexión con tu naturaleza. Y os aseguro que hay gente súper yógica, súper buena persona que ha muerto con 40 años. Ha hecho tal trabajo, ha hecho tal trabajo de sanación, ha hecho tal trabajo de humildad, que la vida les ha dicho, tú con 40 años ya tienes suficiente de esta vida. Ahora te vamos a enviar a un sitio mejor. Por lo tanto, no nos tomemos este trabajo solo por la salud y el bienestar. Es un trabajo que va mucho más allá. Las funciones de un chakra dependen de la cantidad y calidad del prana que lo atraviesa. Algunas prácticas pueden aumentar la cantidad del prana o la velocidad de su movimiento, lo que a su vez puede alterar la percepción de la realidad. Por ejemplo, una persona con un desequilibrio tipo Vata, cuya energía va a estar en desequilibrio por exceso desde el corazón hacia los chakras superiores, va a tener el potencial de ver más allá de lo mundano y de lo material, pero también va a tener la grandísima oportunidad de tener un trastorno de la personalidad, ¿vale? Y de no saber discernir lo que es verdad de lo que es real, de lo que a lo mejor está en el mundo del astral, entidades astrales, energías, larvas, pero deberíamos de tener el control de poder abrir la puerta de acceso a esos mundos y de cerrarla. Ese es el problema, si no la sabes cerrar. Porque evidentemente mucha de la gente que está en el manicomio son personas con altas capacidades mágicas, pero se les ha ido de las manos porque no ha sabido tener los pies en la tierra. ¿Eso quiere decir que no sean peligrosos? No, es que esa persona no es peligrosa. Es peligrosa, pero hay que tratarla desde un lugar holístico en el cual no se le deje en un trastorno de la personalidad hasta el resto de su vida. Hay que darle una alimentación adecuada, hay que hablarle de a qué temperatura tiene que vivir, hay que cambiarle bien ese patrón de sueño, no se le puede dejar despierto hasta las 12 de la noche o hasta la 1 de la madrugada. Hay ciertos hábitos comportamentales que si queremos que esa persona sane, pues son necesarios implementar. ¿Es fácil? No es fácil. Entonces, la calidad del prana se mejora a través de la purificación y el aumento de sattva guna, sattva guna. La circulación de prana de alta calidad a través de los chakras es lo que permite alcanzar sus funciones más elevadas. Cuando el prana de alta calidad fluye a través de un chakra, tanto el cuerpo como la mente experimentan un mayor sentido de paz y de salud. Entonces, una de las prácticas más comunes en la práctica de activación de los diferentes puntos energéticos
Hay muchas prácticas y cuando estamos hablando de purificación de los chakras, entonces estamos hablando de Hatha Kriya Yoga. Hatha Kriya Yoga, que aprovecho para decir que hay un retiro de verano del 15 al 20 de agosto donde vamos a trabajar el Hatha Kriya Yoga, lo que busca es esa purificación de los diferentes puntos energéticos como preámbulo a las prácticas del Tantra Yoga. Es decir, en el Hatha Kriya Tantra Yoga, Hatha Kriya Yoga, lo que se está haciendo es una purificación de las samskaras en cada uno de los centros energéticos, ya que cada centro energético está asociado con unas emociones, con unas cualidades arquetípicas, con ciertos karmas que han podido afectar a nuestra vida. Por ejemplo, si yo tengo un flujo en déficit en Muladhara Chakra, en el chakra raíz, flujo en déficit, normalmente voy a tener un problema con lo material, voy a tener un problema con los pies en la tierra, voy a tener un problema con lo nutricio, con lo que tiene que ver con eh, el cuidado de la madre, ¿vale? Sin embargo, si tengo un flujo en exceso en Muladhara Chakra, en el chakra inferior, voy a tener un problema que tiene que ver más con el amor condicional, es apegado a las estructuras muy firmes, apego excesivo a un lugar geográfico, me quieren cambiar del trabajo y mi alma me dice que esto va a ser bueno para mí y me reta, pero al final no soy capaz de hacer ese cambio. Voy a tener un problema con la comida, voy a tener un problema, exceso de cuidado hacia el otro. Bueno, hay un exceso de cuidado, por lo tanto no dejo que la otra persona se desapegue de mí y que sea una persona independiente a mí. ¿Ok? Entonces, cada chakra tiene una cualidad emocional y está asociada con un Villa mantra. Un mantra, Villa es semilla, Villa es con B, ¿vale? B-I-J-A. Cada mantra está asociada con un Villa mantra. Por lo tanto, no solo existe el Om. Nosotros podemos cantar el Om, pero el Om normalmente lo que hace es ascender la energía y que lo que busca es un flujo en aumento del prana, de la energía, por los chakras superiores, desde el corazón hacia arriba, hacia la coronilla. Pero hay personas que cantar el Om repetidamente les puede venir mal, puede ser desequilibrante para esa persona. Por lo tanto, puede cantar LAM, L-A-M, para Muladhara Chakra, VAM, V-A-M, para Svadhisthana Chakra, Lam, Bam, Ram, para el ombligo, Manipura Chakra, Lam, Bam, Ram, Yam, Y-U-M, para el corazón, Ham, H-U-M, para la garganta, Kusum, K-S-U-M, K-S-U-M, Kusum. Recordad que se queda grabado el taller, que lo podéis volver a mirar, que es para el entrecejo. Om, que es para Bindu, O-M. Y Om, la M labial del Om, que es para Padma Sahasrara, Sahasrara, el chakra de la coronilla, y por encima del chakra de la coronilla. Lam, Bam, Ram, Yam, Ham, Ksum, Om, Om. Un Villa Mantra no se canta para disminuir el flujo energético en un punto, se canta para aumentar el flujo energético en un punto. Por lo tanto, si yo tengo un flujo aumentado en Muladhara Chakra por un exceso de kapha, voy a cantar Om, ¿vale? Para aumentar el flujo en los chakras superiores. Cuando ya aumento el flujo en los chakras superiores, de manera automática, el flujo de Muladhara Chakra va a aumentar a la cabeza. Ya, Pablo, pero es que esto es muy volado. ¿Esto realmente tiene efecto? Tiene efecto, sí. Tiene efecto al cabo de 2, 3, 4, 5 años, tiene efecto. Pero lo que pasa es que tienes que practicarlo durante 2, 3, 4, 5 años.
una persona con un desequilibrio tipo Kapha, el OM va a estar trabajando de una manera tan sutil que a través del canto del OM va a ganar más entusiasmo y más alegría para hacer más ejercicio, practicar más asana, tener una vida más activa, tener la fuerza y el empoderamiento para tirar adelante con sus objetivos, creer más en la vida y estar en conexión con Dios. Porque Kapha, en su esencia natural, ¿vale? Eh, en su esencia en desequilibrio, perdona, en su esencia natural, todos los humores biológicos tienen esa conexión con Dios. Kapha en desequilibrio pierde esa conexión con Dios. Pero sin embargo, si hay una persona con un desequilibrio Vata-Pitta en los chakras superiores, ¿vale? O en el corazón, pues ¿con qué Villamantras va a conectar? Con Lam y con Bam. Con el Villamantra de Muladhara y con el Villamantra de Svadhisthana. Preguntas hasta aquí. Tenéis que abrir el micro y hablar. Preguntas, preguntas, preguntas. ¿Nada? Vale. Yo pensaba que nos iba a dar tiempo a ver los chakras, es decir, los diferentes puntos energéticos, pero estoy viendo que no va a dar tiempo ni para atrás con toda la información que estoy dando. Entonces, me comprometeré, y eso es un buen trabajo para mí, porque cada vez quiero estar más presente en, en estar compartiendo información, que me han dicho por ahí que es bueno para, para seguir aumentando los seguidores. Pues me comprometeré a subiros un vídeo en el cual hablaré, o incluso a lo mejor hago vídeos largos de cada uno de los puntos energéticos. Subiré vídeos de cada uno de los chakras y cuál es su implicación psicológica, ¿vale? Pero ahora me gustaría, no sé si terminar, a lo mejor me da tiempo de introducir el primer chakra, me gustaría introducir qué es la Kundalini, ¿vale? Es decir, estamos hablando de Ida, Pingala y Sushumna y que la Kundalini, la energía Kundalini, fluye a través de Sushumna. Pero ¿qué es esta Kundalini y por qué es importante? Se ha vuelto muy importante en los últimos años, pero se ha vuelto tan importante que ya no se sabe lo que es la Kundalini. Y la Kundalini, sinceramente, es lo más sutil y lo más maravilloso y es la práctica más importante del yoga. Es la más mística de todas. Pero claro, es una práctica mística que tiene mucho jugo y tiene mucho nombre y tiene mucho poder. El concepto de Kundalini está profundamente relacionado con la evolución espiritual en el yoga y las tradiciones esotéricas de la India. Toda la práctica del Hatha Yoga está centrada a volverse el maestro de la Kundalini, de mi propia energía vital. Pero ya hemos visto que incluso yo puedo estar en desequilibrio por un exceso de energía vital. Por un exceso de aumento de la Kundalini, también me puedo volver tarara y loco. Porque este viaje espiritual no tiene absolutamente nada que ver con tener más dinero. Que también, que no pasa nada con forrarse y ser el más rico del cementerio. Estupendo. A mí me encanta. Me encanta tener dinero porque me da libertad. Pero no va de eso el camino de la Kundalini. Está relacionado con la evolución espiritual y con tener esa capacidad de conectar con mi naturaleza, pero no solo con mi naturaleza, sino con mis cualidades más nobles sin manipular. Porque en este mundo de ilusión, de maya en el que vivimos, muchas veces hay muchas personas que pueden llegar incluso a fingir cualidades nobles
para conseguir algo a cambio. Y ese no es el camino. El camino es que nosotros nos mantengamos en nuestras cualidades nobles a pesar de no conseguir nada a cambio. Ese es el gran camino. Y confiar que incluso si yo me mantengo en mis cualidades nobles, eso sí, con unos buenos límites, no, vete, no quiero saber nada más de ti, la abundancia también me va a llegar. No tan rápido, pero me va a llegar. No a lo mejor en 3 meses, ¿vale? Pero a lo mejor sí que me llega esa abundancia en 10, 15, 20 años. Voy a quitar el WhatsApp, salgo, entro. Muy bien. Entonces la Kundalini proviene de la raíz kunda, sánscrita, que significa recipiente, y se asocia con un espacio que contiene fuego, simbolizando una energía latente y poderosa, que se encuentra en Muladhara Chakra escondida, en el sacro, en el coxis más específicamente. Tendría que ver sobre todo con la toma a tierra. Cuando nosotros somos cuerpos bioeléctricos, somos cuerpos biomagnéticos, que estamos transportando energía y electricidad a través de nuestro cuerpo, conectando constantemente el cielo y con la tierra. Entonces, cuando esa conexión tiene una buena conexión, es cuando la energía Kundalini por nuestra columna vertebral puede fluir. La Kundalini, en la práctica y en la cosmovisión de la India, se asocia principalmente con una serpiente enroscada en la base de la columna vertebral, en el chakra raíz, representando un tellas elevado. Es donde ahí tenemos nuestro fuego elevado, que generalmente permanece inactivo. Esta energía potencial, cuando se despierta, asciende a través de Sushumna Nadi, canal central, recorriendo y activando cada uno de los chakras a su paso. Pero los diferentes esrotas o canales energéticos o las envolturas de los canales energéticos deben de tener la suficiente tonificación para aguantar esa corriente eléctrica. Por eso hoy en día, en las prácticas de activación de la Kundalini, lo que ocurre es que se activa la corriente energética, pero la persona no está todavía capacitada o no tiene el sostén o la vasija, no tiene todavía la vasija fuerte suficiente como para mantenerlo en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa persona entra en un trastorno, puede entrar en un trastorno de la personalidad en los cuales hay una bipolaridad. De repente, cuando la activación de la Kundalini está arriba, está muy arriba, éxtasis total, sexualidad total, me vuelvo loco total, pero de la misma manera que he bajado, he subido, bajo. Y de repente me quedo en la cama 10 días sin poder salir. Yo cada vez me encuentro más casos de estos. Entonces, al entrar en contacto con cada chakra, eleva la frecuencia vibratoria del prana y a medida que nosotros tenemos una práctica, y no estoy hablando de asana, ni mucho menos, a veces que yo le digo a la gente que no practique asana, que se olvide del asana, sino una práctica de alimentación, de sueño, de relaciones sexuales, de relaciones humanas, de eliminación, de una buena digestión, una mirada compasiva hacia nuestro padre, a nuestra madre, hacia nuestros amigos, hacia nuestros hermanos, hacia la gente que nos rodea, hacia nuestros enemigos. Todo eso va a hacer que nosotros, a lo largo de la vida, seamos capaces de sostener esa kundalini y podamos ir como, de una manera muy sutil y sin que nadie se dé cuenta, ir jugando con ella.
Nadie lo tiene que ver, lo que estás haciendo con tu práctica, con tu Kundalini. Es una práctica que se va volviendo sutil, gradual, no hace falta hablar de ello, no hace falta mostrarlo, no hace falta absolutamente nada. A no ser que seas profesor y lo tengas que enseñar y hablar de ello, ¿vale? Pero en la práctica personal de uno mismo, es más, antiguamente ni se mencionaba la palabra Kundalini. Era como, era una cierta arrogancia hablar de la Kundalini. Ya no es tanto, y yo estoy a favor de quitar los tabús, pero para que veáis que en el sistema de sabiduría de la India hay términos en el cual se considera que si eres un Kundalini yogi, yo es que soy un Kundalini yogi, joder, eres un maestro de la energía. Espero que sepas lo que estás diciendo. Eres un Hatha yogi. Bueno, pues yo lo pongo sabiendo que lo pongo y que a lo mejor no lo tendría que poner, pero un Hatha yogi es una persona que es capaz de detener el tiempo, que es capaz de hacer que llueva, que es capaz de controlar en su propio pranayama la energía masculina y la energía femenina, ¿vale? Es decir, son prácticas que está bien que cada vez se desmitifiquen, pero que en contexto decir que eres eso es como si tienes cum laude en antropología y de repente una persona con un curso de un mes es maestro de Tantra Yoga o maestro de Kundalini Yoga. No digo que no lo haya, pero tú puedes ser maestro de Tantra Yoga y decir que es Tantra Yoga clásico, donde lo que estás trabajando todavía son las escrituras sagradas o las escrituras y poco a poco, de aquí a 20 30 años, tu energía Kundalini se va a activar de una manera gradual, sutil y sana. Pero yo lo veo a una persona que nunca ha practicado yoga y de repente decirle que te voy a enseñar a trabajar con la energía Kundalini, me parece un despropósito y tomadura de pelo. Es decir, una vez más estamos en salsa rosa. Es el salsa rosa del yoga. Es Sálvame de la televisión, pues me parece lo mismo. Porque no es un abordaje gradual de la práctica espiritual. Este despertar no es solo un fenómeno energético, algo que también cotidianamente hoy se hace simplemente para explorar sensaciones de puta madre que me hagan sentir que estoy vivo, que está genial. Pero es una experiencia de transformación interior, donde una vez más eso tiene que ir acompañado de una pregunta. Y la pregunta más común es, bueno, la más sutil y elevada es ¿quién soy? ¿Y por qué me he olvidado de quién soy? Después es ¿por qué no estoy aplicando o empleando más tiempo en mi impulso creativo, en aquello que me pone los pelos de punta? Y la tercera, si me apañas, sería ¿por qué tengo tanto miedo a mi naturaleza? ¿Por qué me tengo tanto miedo a mí y a mi potencial? Entonces, el proceso natural y de aceleración de la activación de la Kundalini es a través de la práctica yógica. El despertar de la Kundalini es un proceso natural que puede ocurrir a lo largo de muchas vidas o de muchas décadas, a medida que va evolucionando y madura. Sin embargo, los yogis que practican Kundalini Yoga buscan acelerar este proceso mediante prácticas que activan conscientemente la energía Kundalini con el fin de lograr una evolución y un crecimiento espiritual más rápidos. Estas prácticas pueden llevar al practicante a una experiencia directa de Samadhi, la meta final del yoga, en un periodo de tiempo relativamente corto. Bien, estupendo. Periodo de tiempo relativamente corto, pero la cosa es sostenerlo. Sostenerlo es la clave. Y entender que Dios está fuera, pero que Dios está dentro. Por lo tanto, yo, aprendiendo a comer,
aprendiendo a cuidarme, aprendiendo a meterme el hilo dental todos los días, aprendiendo a limpiarme la lengua, aprendiendo a ir haciendo que mis heces salgan mejor, aprendiendo a no mentir, aprendiendo a ser honesto y tener palabra, aprendiendo a equilibrar mis emociones, yo ahí voy llegando a la iluminación. Y la iluminación es ser una persona completamente normal, porque nos han vendido que Dios está fuera, pero Dios va a estar cada vez más fuera de una manera real y bajo mi experiencia y no disociada cuando yo veo a Dios en mi corazón. Es decir, cuando yo me pongo por encima de una manera natural, pues, joder, yo he venido aquí a evolucionar como ser humano, a explorar mi máximo potencial, con mis comportamientos nobles, no con los innobles. Por lo tanto, ¿por qué voy a tener culpa de priorizarme? ¿De acuerdo? Entonces, el Kundalini Yoga, que me parece una práctica bellísima, está muy bien, pero a veces se enfoca mucho en el canto de mantras. Entonces, hay un exceso de aumento hacia los chakras superiores. De la misma manera que en el Iyengar Yoga hay un exceso de cuerpo. La práctica más holística e integral que hay, sin lugar a dudas, es el Hatha Yoga. Hatha Yoga unida con el Bhakti Yoga, el yoga devocional, canto de mantras. Y ya si unimos Hatha Yoga, Bhakti Yoga y Jnana Yoga, que es el yoga del conocimiento y de la filosofía y de las escrituras, ahí ya lo tienes todo. Cuerpo, mente, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, devoción, espíritu, elevación del espíritu. Es verdad que la práctica de devoción es la que más nos eleva y nos une con Dios, pero también nos hemos venido a servir en la sociedad. Muy bien. Entonces, em, tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chakras, ¿vale? En el cuerpo humano, en el mapa energético y en anatomía energética del cuerpo. Tenemos Muladhara chakra, Svadhisthana chakra, Manipura chakra, Anahata chakra, Vishuddhi chakra, Ajna chakra, Sahasrara chakra, chakra raíz, centro sexual, plexo solar, corazón, garganta, entrecejo, glándula pineal, coronilla. ¿Vale? Y cada uno de esos chakras tienen un impacto psicológico, tiene un impacto espiritual, tiene un villa mantra y un color asociado, ¿de acuerdo? Y tienen una forma de llevarlo a equilibrio o a desequilibrio. Si os parece, os voy a introducir Muladhara Chakra para que veáis un ejemplo y con eso y un bizcocho me comprometo a ir subiendo poco a poco cada uno de los chakras en vídeo al canal de YouTube de la escuela. Entonces, el Muladhara Chakra, chakra raíz, que es el lugar en el cual está Kapha, el elemento tierra, agua, proviene de la palabra mula, que significa raíz y representa el fundamento de la existencia física y energética. Está ubicado en la base de la columna vertebral. Este chakra rige la función del plexo nervioso coxígeo, pertenece al coxis y actúa como la estructura, como el moco de toda la plantilla energética o del mapa energético. Sin esta plantilla, sin esas bases, sin esa estructura, no tendríamos un enraizamiento a tierra. Por lo tanto, caza.
O las personas que tienen un desequilibrio en exceso o tienen un desequilibrio sano, untuoso y generoso en Muladhara Chakra, tienen una vasija mucho más grande que el resto. Por eso son los encargados, las encargadas de sostener los procesos en el tiempo. Un desequilibrio en el Muladhara puede interrumpir el flujo de Apana Vayu. Cuando yo tengo un déficit en Muladhara Chakra, tengo un déficit de la energía que va hacia abajo y hacia afuera, de Apana Vayu, responsables de las funciones de eliminación de desechos y el movimiento intestinal, así como problemas en los pies y en las piernas, que reflejan su conexión con la estabilidad física. Este chakra es también fundamental en el equilibrio del sistema inmunológico y la salud de los huesos, ya que un flujo energético inadecuado afecta a los datus de Ashti, a los huesos y a los desechos. El Muladhara Chakra está relacionado principalmente con el sentido de seguridad, supervivencia y pertenencia. Un exceso en Muladhara Chakra va a tener un exceso de seguridad, va a tener un exceso de permanecer, de perpetuar la supervivencia y la pertenencia a un lugar. Sin embargo, cuando hay un desequilibrio por déficit de Muladhara Chakra, va a haber una sensación de inseguridad constante, de estar en un estado de hipervigilancia debido a un miedo a no sobrevivir, y va a haber una sensación de no pertenencia y a la par una incapacidad de pertenecer. A nivel espiritual, Muladhara Chakra es el punto de partida en el ascenso de la energía Kundalini. Cuando esta energía es activada y equilibrada, el individuo experimenta una profunda conexión con la Tierra y una sensación de pertenencia al universo. Esa sensación de unidad no se da solo por los chakras superiores. Es más, esa sensación de unidad se da principalmente por los chakras inferiores. El Villamantra, el color asociado a Muladhara Chakra es el rojo carmesí y el Muladhara Chakra pertenece al Villamantra Lam. Y esto es lo que os puedo contar de Muladhara Chakra. Así que nada, me comprometo de aquí a diciembre, fijaros mis compromisos, yo me comprometo, pero también decido el tiempo. Me comprometo de aquí a diciembre. No, obviamente en diciembre no os enviaré el primer vídeo. Seguramente la semana que viene ya tendréis el vídeo de Svadhisthana. Pero me comprometo de aquí a diciembre ir colgando en el canal de YouTube los diferentes puntos energéticos y cuál es su connotación psicológica. Muchas gracias por participar, a los que estuvisteis en la charla anterior en formato presencial, a los que la habéis visto en formato grabado, a las que estáis aquí, Marta y Lara. Que tengáis un bonito día. Si no tenéis preguntas, es el momento ahora o cuando nos veamos en clase. Un abrazote, que os vaya todo muy bien. Hasta pronto.